Hola, soy María Eugenia Valdés Vega y este canal de pláticas sobre política es para las personas interesadas en estos temas. Yo fui profesora mucho tiempo en la licenciatura en Ciencia Política y la maestría y el doctorado en Procesos Políticos en la UAM Iztapalapa, en la Ciudad de México. Y ahora soy investigadora nacional, ya jubilada como profesora. Em, Hoy tenemos un tema que, pues, me parece que es muy importante dentro del ciclo de esta temporada que se llama Ciudadanía y Política. Le titulé Participación Política porque es el tema central que se aborda en esta charla. Tenía razón Karl Dodge cuando señalaba en su célebre libro Política y Gobierno que casi en todas partes la gente siente diariamente los efectos de las decisiones políticas, muchas decisiones que nos afectan a todas las personas. Por ejemplo, depende de los lugares, pero pueden depender del nivel de los salarios, el salario de mucho, el precio de muchos bienes, la seguridad pública, la calidad de los servicios de salud y de transporte, el acceso a la vivienda, las oportunidades de estudio para los jóvenes y la posibilidad de encontrar trabajo, entre otros. Las decisiones políticas influyen en innumerables aspectos de la vida en las sociedades y determinan las relaciones de los países entre sí. De modo que inclusive la probabilidad de guerra o paz en el mundo depende de ellas, de esas decisiones. Bajo estas consideraciones, podría suponerse que sería muy alto el nivel de participación política, ya que muchas personas querrían tomar parte en la toma de decisiones. Pero sabemos que no es así. Los ciudadanos de la antigua Grecia, en Atenas, sí eran parte activa en la polis, pero ese tipo de ciudadanía desapareció y durante siglos no hubo casi ningún espacio de participación porque predominaron el absolutismo en Occidente y el despotismo en Oriente. Así que según el politólogo italiano Gianfranco Pasquino, la participación política es en realidad un fenómeno reciente y sus características más específicas se desarrollaron tras la formación de los estados nacionales. La participación política es un producto de la modernidad porque pudo darse hasta que se desmantelaron las formas en que se había organizado el poder político en el mundo antes del capitalismo. Fue hasta que surgió el Estado Nacional que los cambios socioeconómicos impulsaron una democratización sustancial de la vida pública, lo que implicó en primer lugar la ampliación de la ciudadanía y luego que se abrieran espacios para que participaran los ciudadanos en la toma de decisiones. El otorgamiento del derecho al voto a más individuos hizo que se expandiera la participación política bajo las formas de participación electoral, tras una larga lucha, de trabajadores, de mujeres, de jóvenes, porque en un principio el derecho al voto estaba muy restringido a hombres, a ricos y a viejos, en realidad. Eh, por lo cual el estudio de este tema al principio gira en torno a las actividades que realizan los ciudadanos en las elecciones. Eh, a ello contribuyó el hecho de que, de acuerdo con Pascuino, es más fácil estudiar los procesos electorales porque son más regulados y transparentes, además que tienen la ventaja de poderse comparar. Ya se sabe que el análisis comparativo es uno de los principales métodos usados en la ciencia política. Uno de los principales estudiosos del tema, Lester Milbrat, inclusive clasificó a los ciudadanos por su grado de involucramiento en las elecciones y llamó gladiadores a quienes son muy participativos en las actividades de una campaña electoral, espectadores a los ciudadanos que solo se limitan a votar y apáticos a quienes ni siquiera acuden a emitir sus votos. Sin embargo, la participación electoral es solo una de las modalidades posibles de la participación política. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, al principio de este siglo, pretendió abarcar los diversos tipos de actividades que los estudios contemporáneos, no es cierto, fue en el 2022, es muy reciente esta definición. Eh, Pretende entonces abarcar los diversos tipos de actividades que los estudios contemporáneos consideran como indicadores de la participación política de los individuos
y así que definió la participación política como toda actividad de los ciudadanos dirigida a intervenir en la designación de sus gobernantes y a influir en la formación de la política estatal. Esta definición es una definición pues muy amplia, eh, y comprende todo tipo de acciones colectivas o individuales, legales o ilegales, de apoyo o de presión, mediante las cuales una o varias personas intentan incidir en las decisiones acerca del tipo de gobierno que debe regir una sociedad, en la manera de dirigir al Estado en dicho país o en decisiones específicas de gobierno que afectan a una comunidad o a sus miembros individuales. Antes de esta definición del 2022 del Instituto Interamericano de Ciencia de Derechos Humanos, Gianfranco Pascuino ya distinguía tres modalidades de participación política en cualquier parte y coyuntura histórica. Decía, uno, las que son reconocidas legalmente. Dos, las no reconocidas, pero que son aceptables y aceptadas con grandes variantes. Y tres, las no reconocidas que desafían las bases mismas del sistema político y su organización, con diferentes grados de ilegalidad. Las investigadoras Gisela Delfino y Elena Subieta recogieron los planteamientos de diversos autores en un artículo acerca de cuáles son las actividades ciudadanas que deben ser consideradas como participación política e incluyen un rango muy amplio de acciones que abarcan desde protestas pacíficas hasta revueltas y revoluciones. Desde luego, debe comprenderse, como señala el profesor José Manuel Sabucedo, que la participación política está íntimamente vinculada a distintos momentos históricos, sociales y culturales de una sociedad. Pueden observarse cuatro tipos de participación política. Uno, la persuasión electoral, acudir a mítines, convencer a otros de que voten como uno, etcétera. Dos, participación convencional, que son actividades legales como votar, enviar escritos a la prensa o a los medios en general, manifestaciones, huelgas autorizadas. Tres, participación violenta, acciones de daño a la propiedad y violencia armada. Y cuatro, participación directa pacífica, que son actividades fuera del marco legal, no necesariamente violentas, como la ocupación de edificios, boicots, cortes de tráfico, manifestaciones y huelgas no autorizadas. Al respecto, debe señalarse que, aún no siendo legal, si la participación política es pacífica, puede desempeñar un papel muy importante, aunque no siempre es reconocido así, en el cambio real de muchas situaciones sociales realmente negativas. Pero hay varios acuerdos compartidos entre los estudiosos del tema. Uno, aunque sin duda es una forma de participar políticamente, todo lo electoral debe analizarse aparte, porque el voto es una conducta claramente diferenciada de la demás. Así que participación electoral no se incluye en los estudios de participación política porque es un estudio muy grande aparte. Dos, no deben considerarse formas de participación política las actitudes y sentimientos, lo que comúnmente llamamos conciencia política, debido a que son a lo sumo precondiciones para que se dé la participación, porque no es lo mismo estar politizado que participar políticamente. Tres, tampoco es participación política el conjunto de acciones comunitarias o de tipo social que no están orientadas a estructuras, autoridades o decisiones del Estado de cualquier nivel. En todo caso, ese tipo de participación que se da en los barrios, en los pueblos, por cuestiones muy específicas internas a las comunidades, se considera participación ciudadana. Así que la participación ciudadana no es lo mismo que la participación política. Gianfranco Pasquino expone que la diferencia en los grados de participación política puede explicarse por un conjunto de factores que se relacionan con la cultura y la estructura del sistema político. Entre esos factores se encuentran las anteriores experiencias de participación, la sensibilidad y receptividad de los funcionarios y representantes políticos
Y por último, las repercusiones producidas por la participación. Los ciudadanos eh, estarán más inclinados a participar si su experiencia de participación ha tenido éxito. Y eso quiere decir que si los grupos o individuos tuvieron satisfacción en sus demandas y necesidades. Y esto se observa en que los funcionarios y representantes políticos recibieron y tuvieron la capacidad de resolver las demandas expresadas o fueron echados de sus puestos por la participación hostil a ellos debido a las demandas y necesidades no satisfechas. Sin embargo, aun cuando no hayan tenido un éxito inmediato y concreto, la colaboración e identidad entre los participantes y la comunidad de intenciones y sentimientos generados por la experiencia incentivará la posterior participación. En todo caso, la participación en una sociedad depende de su sistema político, de la capacidad que muestre para absorber nuevas formas en que participa la gente, de su grado de elasticidad o rigidez respecto al surgimiento de demandas contenidas contenidos y sujetos sociales que no existían anteriormente. Ahora se llama participación de sofá, por ejemplo, a toda esa actividad que hacemos a través de las redes, pero que sin duda una acción sí es una participación política. Eh, eh, Les agradezco mucho, espero que haya sido de su interés. Muchas gracias.